Hola a todas y todos. En este video estaremos desarrollando la independencia de Grecia, que como podrán ver en el programa, pertenece a la unidad 4.2. Esta independencia se enmarca dentro de la ola revolucionaria de 1820, que como han podido ver anteriormente, durante el Congreso de Viena, las potencias europeas deciden adoptar el principio de legitimidad dinástica, restaurando las monarquías absolutas en dicho continente. Asimismo, se van a comprometer a mantener el statu quo allí establecido. Recuerden que en ese marco se firma la Segunda Paz de París y el Tratado de Garantías, por medio del cual comienza el periodo llamado como Concierto Europeo, el cual hace referencia al procedimiento utilizado por las principales potencias por medio de conferencias o congresos para establecer los pasos a seguir frente a aquellas situaciones que pusieran en peligro el equilibrio europeo. Como vieron en el video anterior, durante 1818 y 1822 se van a desarrollar una serie de congresos con el fin de sofocar los movimientos revolucionarios que se estaban desarrollando en diversos países europeos, como fue el caso de Alemania, España, el Reino de Nápoles y el de Piamonte-Cerdeña. Si bien estas sublevaciones fracasaron, todas ellas fueron influenciadas por las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa, valga la redundancia, y buscaban principalmente fines políticos, es decir, obligar a los diversos gobiernos a conceder constituciones. Al mismo tiempo que se estaban desarrollando estos movimientos insurreccionales en Europa, también se estaban produciendo revueltas o levantamientos nacionales en otros lugares, como es el caso de Grecia y en las colonias españolas de América. Pero, al contrario de las desarrolladas anteriormente, sí triunfaron en sus objetivos. En el caso griego, tenemos que tener en cuenta que hay una particularidad, ya que esta situación, este movimiento, se va a vincular estrechamente con la cuestión de Oriente, es decir, el lento declive del Imperio Otomano durante el siglo XIX principalmente. El movimiento de ideas surgidos con la Revolución Francesa, esencialmente el principio de las nacionalidades, también va a provocar efectos al interior de este imperio. Si bien el primer territorio en obtener la autonomía va a ser Serbia, el caso griego va a ser muy importante porque Grecia se va a convertir en el primer estado en adquirir la independencia del Imperio Otomano. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes que llevan a que en 1821 comience este movimiento insurreccional contra el Imperio Otomano? Hay que tener en cuenta que Grecia desde el siglo XV formaba parte de este imperio. También tenemos que tener en cuenta que el dominio que ejercía el sultán sobre las poblaciones cristianas procedía de una concepción de Estado diferente a las ideas occidentales. ¿En qué sentido? El sultán, quien era la máxima autoridad del imperio, ejercía al mismo tiempo como califa, jefe religioso de los creyentes musulmanes, y su gobierno estaba inspirado en los principios del Islam, es decir, era un estado regido por la Sharia o ley islámica. Los turcos, cuando conquistaban territorios, no buscaban asimilar a la población, ya que para ellos estos eran indignos de comprender el Corán. De esta manera se otorgaba la libertad de culto, que para Renoven esta respondía más al desprecio que sentían los otomanos por las otras creencias y no como fruto del respeto a las mismas. Esta libertad de cultos permitió a los cristianos y también a los judíos practicar libremente sus creencias y conservar su tradición, su cultura e incluso su organización jurídico-administrativa, a cambio de una contraprestación económica que se le debía otorgar al sultán. En el plano económico, los turcos apenas intervenían,
Incluso no se preocupaban ni por mejorar la producción agrícola o, en algunos casos, la producción industrial. Solo les preocupaba mantener el orden y recaudar impuestos. Incluso, muchas veces, recurrían a la fuerza para poder obtener dicho pago. La Turquía europea, en relación al territorio griego, a su vez mantenía relaciones comerciales con el extranjero, lo cual va a posibilitar la penetración de las ideas liberales y nacionalistas de la Revolución Francesa. Es por eso que la insurrección griega contra el dominio otomano presenta todos los rasgos de un movimiento nacional. ¿Pero por qué? Porque fue la protesta de una población que por su lengua, religión, costumbres e historia había permanecido, en cierta manera, extraña al Imperio Otomano. Los intelectuales griegos tenían conciencia de la superioridad de su cultura, en tanto los campesinos sufrían un régimen fiscal que fijaba impuestos elevados, principalmente hacia los cristianos, y un régimen agrario que concedía la propiedad de las 2/3 partes de las tierras a los turcos. Los comerciantes de los puertos e islas del archipiélago se quejaban por la negligencia y arbitrariedad de la administración otomana. Tal protesta era alentada asimismo por la población griega de las islas jónicas y por las colonias de emigrados establecidos en diversas ciudades europeas, como puede ser aquellos emigrados que vivían o residían en París, en Viena, en Trieste y en Odesa, los cuales estaban fuertemente influenciados por las ideas revolucionarias. Es precisamente en Odesa donde en 1814 se va a fundar una sociedad secreta llamada la Hetairía, que buscaba restaurar la independencia griega u obtener una autonomía de los territorios griegos bajo príncipe cristiano. Vemos así que los primeros síntomas del movimiento nacional griego se manifiesta al mismo momento en que el Congreso de Viena debatía la manera en cómo reconstruir Europa. Pero como vamos a ver, esta crisis al interior del Imperio Otomano va a evolucionar en un plano diferente al que se van a desarrollar los demás movimientos insurreccionales en Europa. En febrero de 1821 va a comenzar la revolución en Grecia de la mano del general Alexander Ypsilanti, quien luego de haber formado en territorio ruso una tropa, va a traspasar la frontera otomana. Si bien van a ser rápidamente reprimidos, al año siguiente, en la asamblea de Epidauro, van a decidir lanzarse definitivamente a una guerra de liberación contra Turquía. Dicha asamblea había sido convocada por Dimitrios Ypsilanti, hermano de Alexander. Este movimiento independentista planteaba una cuestión de principio. En momentos en que las grandes potencias se oponían a todo esfuerzo insurreccional contra un soberano legítimo, es decir, defendiendo de esta manera el principio de legitimidad, surge un movimiento llevado adelante por una población cristiana contra el dominio musulmán. A pesar de que encuentra rápidamente la simpatía de la opinión pública europea, los gobiernos de las principales potencias van a mantener en sus comienzos una actitud indiferente. ¿Por qué? Porque el éxito de los griegos conllevaría el debilitamiento del Imperio Otomano, lo cual encierra el interrogante de si esto era deseable que ocurriese en ese preciso momento. ¿Cuál era la posición de las potencias? En el caso de Rusia, si bien deseaba el éxito de la insurrección griega, porque, como hemos visto, este país podría beneficiarse de una degradación del Imperio Otomano, no quería enfrentarse a las demás potencias. Por el lado de Austria, esta situación no sería para nada beneficiosa, ya que no podía abandonar la península balcánica a la influencia rusa. Para Gran Bretaña encerraba una disyuntiva, es decir, por un lado, este movimiento independentista
creaba cierta preocupación porque podría llegar a perder la preponderancia en el Mediterráneo y verse expuesta al riesgo de una penetración rusa, que amenazaría su presencia en la India. Pero por otro lado, podría beneficiarse si aseguraba su influencia en este nuevo Estado independiente. Por el lado de Francia, por el contrario, esta situación podría abrir el camino a una revisión del Estatuto de Viena por medio de ciertos reajustes territoriales. Precisamente el sultán, conociendo estas discrepancias de intereses entre las grandes potencias, consideraba que éstas no se iban a atrever a llevar adelante medidas contra su imperio. Por eso van a continuar reprimiendo este movimiento. Sin embargo, algunos autores van a coincidir en que las iniciativas rusas van a ser determinantes en la evolución de la crisis y en las reacciones de las demás potencias. Al comienzo de este movimiento insurreccional, la política rusa se va a mantener pasiva, más allá de que las medidas de represión turca incluyeron sanciones contra la navegación griega, con lo cual causaban graves daños al comercio ruso en el Mar Negro. Y la entrada de las tropas otomanas en los principados danubianos también era una preocupación para Rusia, ya que violaba de esta manera los anteriores tratados ruso-turcos. Esta prudencia rusa se debió a que en 1821 Inglaterra y Austria habían manifestado la voluntad de oponerse a una intervención rusa. ¿Por qué? Porque una guerra contra el sultán daría nuevos impulsos a movimientos revolucionarios en otros países europeos. Recuerden que en ese momento se estaba desarrollando la conferencia de Laibach. Sin embargo, la violenta represión ejercida por los turcos contra los insurrectos griegos van a llevar a una toma de conciencia por parte de los gobiernos europeos de esta cuestión. Uno de los hechos más conocidos de esta guerra independentista fue la matanza o masacre de griegos en Chios, ocurrida en abril de 1822, cuya crueldad impresionó a la opinión pública internacional. De hecho, muchos voluntarios de diferentes países van a acudir a luchar al lado de los griegos, como fue el caso de Lord Byron, un escritor británico romántico que va a morir precisamente en Missolonghi en el marco de esta guerra independentista. Un hecho que va a cambiar el rumbo de este movimiento insurreccional va a ser la muerte de Castlerich. Su sucesor, George Canning, como han podido ver en el video anterior, quería disociarse de la cuádruple alianza y colocarse como defensor de los movimientos nacionalistas y democráticos. De hecho, este giro en la política exterior británica también se pudo ver en relación a la cuestión griega. El 25 de marzo de 1823 va a declarar que Inglaterra reconocía a los griegos y a los turcos como beligerantes, tratando de esta manera de arrebatarle a Rusia la iniciativa de la protección a los griegos, y además con este reconocimiento se desprendía que dicho país consideraba el levantamiento griego como un acto legítimo, ya que pasaron de ser considerados como un grupo sedicioso o revolucionario a beligerante. Estas declaraciones llevaron al zar Alejandro a volver su mirada a la cuestión griega, a fin de evitar que los ingleses obtengan una influencia exclusiva en Grecia. Por ello va a elaborar un plan, el cual va a ser presentado en enero de 1824, y va a sugerir la división de la provincia griega de Turquía en 3 principados, que bajo dominio turco
tendrían un régimen de autonomía. Sin embargo, este proyecto va a ser rechazado no solo por los griegos, porque lo consideraban insuficiente al no contemplarse un Estado griego independiente, y por los turcos, porque era considerado inaceptable, sino también va a ser rechazado por Inglaterra y por Austria. Ante tal rechazo, el zar va a declarar que no haría la guerra a Turquía a menos que se vea obligado a ello. Ante esta situación, las tropas turcas, apoyadas por las fuerzas egipcias, lideradas por Ibrahim Pasha, hijo del bajá de Egipto Mehmed Ali, comenzaron la reconquista de Morea. Los griegos, al verse perdidos y ante la política de prudente de Alejandro, van a solicitar la ayuda a Inglaterra. En julio de 1825 le van a ofrecer poner la existencia política de la nueva nación griega bajo la exclusiva protección de Gran Bretaña. Pero Canning se va a negar a conceder tal apoyo ante el temor de una intervención rusa. Además, en esos momentos es cuando se va a dar un acercamiento entre Gran Bretaña y Rusia para poder llegar a un acuerdo conjunto frente a esta cuestión. Se establece sí un contacto amistoso entre Canning y el zar, especialmente gracias a los vínculos que mantenía el primero con la familia Lieben, con la princesa Lieben, quien estaba casada con el embajador ruso en Londres. Pero a pesar de este acercamiento, va a suceder un hecho que va a acelerar la evolución de esta crisis. En diciembre de 1825 va a morir el zar Alejandro I y va a ser sucedido por Nicolás I, quien se va a mostrar más resuelto que su antecesor en cuanto a asumir los riesgos en la cuestión griega. La llegada del nuevo zar va a llevar a Gran Bretaña a evaluar una posible alianza con Austria. Sin embargo, el hecho de convenir un acuerdo con este imperio austríaco la obligaría a tener que apoyar la política austríaca, valga la redundancia, en Alemania y en Italia, lo cual era inaceptable para los ingleses, por lo que prefirió buscar nuevamente un acercamiento con Rusia, con el nuevo zar, a fin de evitar que éste se decidiera a llevar una guerra contra los otomanos de manera aislada. Este acercamiento se va a plasmar con el envío del duque de Wellington a San Petersburgo para entablar conversaciones con Nicolás. Sin embargo, mientras se mantenían las conversaciones entre estas dos potencias, en marzo de 1826, Rusia envía a Turquía una especie de ultimátum en el cual le exigía el restablecimiento de las instituciones autónomas en los principados danubianos, que fueron suprimidas en 1821 por el sultán, y la devolución a Serbia de los derechos especiales que debían gozar según la paz de Bucarest de 1812, que había sido una paz firmada entre Rusia y el Imperio Otomano. Unos días después del ultimátum ruso al sultán, el 4 de abril de 1826, Wellington y el zar van a firmar el Protocolo de San Petersburgo, por medio del cual Inglaterra y Rusia van a adoptar una posición común respecto a la cuestión griega. Gran Bretaña actuaría como mediadora entre el gobierno otomano y los griegos sublevados, y Rusia apoyaría tal iniciativa. A través de este protocolo, Grecia formaría un Estado gobernado y administrado por griegos, pero vasallo del Imperio Otomano. Es decir, obtendría un régimen de autonomía, pero pagaría un tributo anual al sultán.
Cuando Canning recibe la noticia de la firma de este protocolo, se va a mostrar descontento porque había instruido especialmente a Wellington en lograr arrastrar a Rusia al conflicto. En cambio, ocurrió lo contrario. Si la guerra estallaba, Inglaterra se vería obligada a tomar parte activa del lado de Rusia. Metternich, en tanto, al enterarse de la firma de dicho instrumento diplomático, también va a manifestar irritación e inquietud. Para él, Rusia, quien había sido la autora y promotora de la Santa Alianza, deja de lado sus compromisos anteriores al firmar un acuerdo con Gran Bretaña que, según su visión, se había mostrado como protectora de los sediciosos. Es por ello que este acuerdo anglo-ruso va a demostrar el fin de la Santa Alianza. Francia, en tanto, va a presentar sus quejas por no haber sido incorporado en la solución del problema griego. Por su parte, el gobierno otomano va a tratar de dividir a sus adversarios. En octubre de 1826, a través de la Convención de Ackermann, va a aceptar el ultimátum del Sal relativo a los principados danubianos y a Serbia, confirmando las cláusulas de los tratados firmados anteriormente con Rusia, pero se va a oponer a la tentativa de mediación en el asunto griego. Sin embargo, esta maniobra no va a llevar a la división de las potencias, sino por el contrario, Gran Bretaña, Rusia y ahora Francia van a suscribir el 6 de julio de 1827 el Tratado de Londres. A través de este convenio, las potencias le van a imponer al sultán la conclusión de un armisticio con los griegos. Para ello, se van a valer de un bloqueo en Morea con la finalidad de impedir el desembarco de nuevos contingentes turcos egipcios. Sin embargo, este bloqueo se va a convertir en una demostración naval llevada a cabo en la bahía de Navarino, donde se encontraba reunida la flota de Ibrahim Pasha. Y posteriormente se va a transformar en una batalla donde el 20 de octubre de 1827 la flota egipcia va a ser destruida y de esta manera se va a paralizar al ejército egipcio que estaba ayudando al ejército turco a sofocar el movimiento griego. Esta situación permite ver que de una mediación pacífica que se había propuesto inicialmente se va a pasar a una intervención armada contra el gobierno otomano. Si bien esto va a significar para los griegos una salvación, va a despertar cierta inquietud entre las potencias. ¿Por qué? Porque ni Inglaterra ni Francia deseaban entrar en guerra contra Turquía. A su vez, el gobierno otomano va a resistirse a conceder a Grecia la autonomía, ya que siempre va a jugar la carta de provocar una discrepancia entre las potencias europeas. Por eso va a lanzar un llamamiento a una guerra santa. El accionar del sultán va a llevar a Rusia a pensar que ha llegado el momento de cumplir con uno de sus principales objetivos de política exterior, que era la lucha por el control de los estrechos. Para el zar, el acuerdo firmado con Gran Bretaña le aseguraba que en caso de que Inglaterra no luchase junto a las tropas rusas, al menos no se opondría al avance ruso sobre el Imperio Otomano. Esto lo lleva a declarar la guerra contra Turquía. El conflicto armado ruso-turco va a comenzar de esta manera el 7 de mayo de 1828 y se va a desarrollar durante ese año y durante el año siguiente. En ese momento reaparece la perspectiva de un conflicto anglo-ruso. Incluso las escuadras británicas del Mediterráneo fueron reforzadas para proteger a Constantinopla. Sin embargo,
ambos países estaban atravesando ciertas dificultades. En el caso británico, estas dificultades tenían que ver con el plano interno, con lo cual era preferible no emplearse a fondo en este conflicto. Y por el lado ruso, estas dificultades estaban vinculadas con la lentitud de las operaciones de su ejército, que además de estar pésimamente equipado, no podía contar con la totalidad de las fuerzas, ya que desde el año 1826 Rusia se hallaba en guerra también con Persia. Frente a esta situación, Francia va a buscar un compromiso. El ministro de Negocios Extranjeros, Laferronet, va a presentar un proyecto por medio del cual le va a sugerir a Gran Bretaña que dejase a Rusia libertad de acción en la región danubiana para tratar de alejarlo del asunto griego. Para ello sería suficiente enviar un cuerpo expedicionario franco-inglés para obligar a las tropas egipcias a evacuar Morea. De esta manera, Gran Bretaña y Francia tendrían un papel dominante en la cuestión griega, contrapesando la acción rusa en los Balcanes. El zar, ante las dificultades recientemente mencionadas, va a aceptar estas proposiciones en julio de 1828. Y esto va a propiciar que el 12 de diciembre de ese año, luego de que las tropas egipcias lideradas por Ibrahim evacuaran Morea, se llevará adelante la conferencia en Poros, donde los embajadores de las potencias van a decidir la formación de un Estado griego, cuyo príncipe sería hereditario, pero debería pagar tributo al sultán. Allí mismo se va a establecer que la frontera norte de este nuevo Estado sería fijada en los golfos de Arta y de Bolo. Sobre tales bases, los gobiernos confirmaron su acuerdo por medio del protocolo del 22 de marzo de 1829. No obstante, cuando se trató de imponerle al sultán su aceptación por medio de un ultimátum, Gran Bretaña va a dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque no va a haber conveniente que el futuro Estado griego tuviera el litoral frente a las islas Jónicas, que era el lugar donde se encontraba una base naval inglesa. Esta negativa británica va a llevar al zar a actuar solo. Mientras tanto, Metternich aprovecha la lentitud de las tropas rusas para buscar un acuerdo con las demás potencias, es decir, con Francia, con Gran Bretaña y también con Prusia, a los fines de solicitarle a Rusia y al Imperio Otomano el inmediato cese de hostilidades. Sin embargo, sus esfuerzos no van a tener éxito y cuando el zar se entera de estos movimientos de Metternich, no solamente va a montar en cólera, sino que va a provocar que el propio Metternich enviara notas a París, Londres y Berlín afirmando que había sido mal interpretado y que no había manifestado ninguna hostilidad hacia Rusia. Por lo tanto, este intento de mediación de Metternich termina siendo un fracaso. Y en ese mismo momento es cuando el ejército ruso cruza los Balcanes y se apodera de Adrianópolis, encontrándose muy cerca de Constantinopla. El sultán, ante esta situación, decide entonces pedir la paz. Esta guerra ruso-turca va a finalizar por medio del Tratado de Andrinópolis o Adrianópolis, suscripto el 14 de septiembre de 1829. Allí el Imperio Otomano va a aceptar las condiciones de paz. Por medio de este tratado se va a declarar a Grecia como Estado independiente y Rusia va a obtener una serie de ventajas muy importantes. En el Danubio va a recibir las islas situadas en su desembocadura. También el Imperio Otomano le va a ceder a Rusia el puerto de Poti y la franja caucásica de la costa del Mar Negro, además de los kanatos de Ereván y Nakhichevan. También se va a establecer la libertad de comercio con el Imperio Turco y el derecho de libre paso de los barcos mercantes rusos a través de los estrechos.
Asimismo, se va a reconocer la soberanía rusa sobre Georgia y la autonomía de Serbia, además de reconocerse la autonomía de los principados de Moldavia y Valaquia, los cuales van a estar bajo la supervisión de Rusia. Este proceso independentista va a finalizar en 1830 por medio del Protocolo de Londres, firmado por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Allí, las tres potencias van a reconocer la independencia total de Grecia y van a establecer que el régimen de gobierno del nuevo Estado será de carácter monárquico y hereditario. Asimismo, van a acordar que el nuevo monarca deberá ser elegido entre las dinastías cristianas reinantes en Europa, exceptuando las familias reinantes de los estados signatarios. Es decir, el nuevo monarca griego no debería pertenecer a las dinastías que gobernaban Francia, Gran Bretaña o Rusia. Hasta 1831 gobernará Capodistria, quien en ese mismo año va a ser asesinado y será sucedido por Otto de Baviera, Otón I, en 1832, que se convertirá de esta manera en el primer rey de Grecia y gobernará durante 30 años, hasta 1862. Como hemos podido ver, en esta ola revolucionaria de 1820, el caso griego fue el único movimiento insurreccional que triunfó. Los insurrectos, valga la redundancia, que comenzaron su lucha en 1821 contra el dominio del Imperio Otomano, lograron finalmente, en 1830, la independencia de su país. A esta ola revolucionaria les van a suceder dos más, la ola de 1830 y la de 1848, que veremos en los próximos videos.